Es un honor, hermanos, poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Bueno, como bien dijo mi hermano Miguel, mi nombre es Saúl Ramírez y eh, soy esposo de Liz, papá de cuatro hijos, 3 varones y una pequeñita y una bebé. Hoy no pudieron acompañarme más que Dan, mi pajecito de armas, me lo traje. Y bueno, están sirviendo en la congregación allá en San José, en casa de oración, y pues bueno, quisieran haber estado aquí, pero hay que servir al Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, yo estoy aquí ahora y, hermanos, es un honor poder hacerlo. Cuando el pastor Carlos me invitó a compartir la palabra, le digo, pues por supuesto, pastor, ¿no? Poder hacerlo es un honor y una responsabilidad, ¿verdad? Cada uno de los que se paran aquí sabe, oye, a veces las piernas como que se doblan tantito. Bueno, es un compromiso, es la palabra de Dios, ¿no? Y como cantábamos, Él es santo, Él es el Cordero, Él hizo una obra y Él ha encomendado a otros hombres que continúen, ¿no? con esa obra que es compartir, que es el Evangelio de su gracia, ¿ok? Y bueno, por favor, este tiempo no me lo cuenten. ¿Sí? Voy a poner un temporizador porque luego nosotros en la congregación ya somos del Evangelio eterno, dicen, ¿no? Entonces, pues no quiero que se vayan a salir de repente, ¿verdad? Bien, hermanos, por favor, acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Dice mi hermano Pietro que soy pastor apocalíptico, que la última vez que estuve con ustedes predicamos también acerca de Apocalipsis. Y bueno, es el mensaje a las 7 iglesias que están en Asia. Y la carta del apóstol Juan, pues, ¿no? El Señor inspirándolo, pues fue un mensaje muy puntual para las iglesias. Ustedes han leído, han estado en Apocalipsis, es un mensaje muy puntual. Había cuestiones que tratar. Y creo firmemente que para la iglesia de nuestros tiempos es bastante relevante el mensaje y aplica en muchos sentidos, ¿no? En muchos sectores de la cristiandad, del cristianismo. Y bueno, vamos a estar predicando en el capítulo 3, versículo 14 al 22. No va a ser una predicación o un mensaje exhaustivo de todos esos versículos. Vamos a ver algunos principios que marca la palabra. Pero antes de ir a la palabra, quiero... ¿Soy yo? No, ¿verdad? Hablarles de una historia. Todos ubican aquí a Carlos Spurgeon, ¿verdad? No Carlos Martínez, Carlos Spurgeon. Casi, ¿verdad? Está ahí un poquito. Y él en una de sus predicaciones decía que había un predicador que, aparte de ser predicador, era un doctor. Y bueno, todos los que, quizás aquí hay algunos doctores y saben que hay que ser meticulosos en estudiar. Bueno, este predicador, cuando preparaba sus sermones, pues era bastante meticuloso, ¿sí? Ahí una línea y estudiando, y hacía todo su bosquejo, muy escrupuloso, ¿no? En formarlo, en predicarlo. En aquellos tiempos no solamente era una exposición oral, también se leían los sermones, pues eran hojas y hojas, ¿no? Y bueno, lo hacía de una manera perfecta, respetando los puntos, las comas, como deberíamos hacerlo, ¿no? Al leer. Y bueno, dice esta historia que él era muy instruido y era muy cuidadoso en preparar sus sermones. Predicaba en una iglesia donde era, pues, pastor, y esto lo hizo por muchos años en esta congregación. Pero resulta que durante el tiempo que él estuvo predicando, pues, ¿qué creen? Que ninguna alma vino al Señor. Hoy eran predicaciones fieles de la palabra, que ninguna alma vino al Señor en ese tiempo, ¿no? No se supo que algún pecador hubiese sido salvo durante sus mensajes. Pero él era un buen hombre y era un hombre entregado a la palabra. Y un día, predicando, él estaba en el podio, en el púlpito, y él estaba orando.
y le estaba pidiendo al Señor que lo hiciera un siervo útil para él. Y en su predicación, en su oración genuina, pidiéndole a Dios su dirección, ¿qué creen? Que queda ciego. En ese momento queda ciego. Como era tan meticuloso en preparar sus sermones, pues lo tenía prácticamente de memoria. Nadie se dio cuenta. Y él empieza a predicar. Tuvo el control de sí mismo para poder hacerlo sin entrar en pánico. Y dice la historia que nunca lo habían oído predicar de esa manera, ¿no? En la iglesia nunca lo habían oído predicar así, que incluso almas fueron salvadas, pecadores vinieron a los pies de Cristo. Cuando él terminó de predicar como pudo, bajó las escaleras, que quizás ya había memorizado cuántos escalones hay, y entró: hermanos, no puedo ver, ¿no? Hermanos, no puedo, me quedé ciego ahí en la predicación. Ay, no sé qué pasa, pero ustedes concéntrense, ¿sí? Y dice que se acercó una anciana a él, una hermanita, se acercó a él y le dijo: hermano, gracias por la enseñanza y perdón, un momentito, hermano. ¿Me puedo quitar este? Sí. ¿Escuchan? Listo. Bien. Espero que vengan almas a Cristo. Se acercó una ancianita de la iglesia y le dijo: pastor, nunca lo había escuchado predicar de esa manera. Y bueno, ella se enteró que él había quedado ciego durante la predicación y le dice, como una británica, dura, ¿no?, para hablar, dice: pastor, si el haberse quedado ciego, si haber predicado así fue el resultado de haber quedado ciego, qué lástima que no hubiera quedado ciego hace 20 años. Yo no sé si eso realmente le fue un apoyo, ¿verdad? Pero dice, le dijo la ancianita: pero ha hecho más bien el día de hoy que los últimos 20 años. Y pensando, hermanos, en cuál es la moraleja de esta historia, ¿qué podemos aprender? Es que a veces podemos apoyarnos en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en lo que sabemos hacer, en el instrumento que sabemos tocar, ¿no?, que sabemos en predicar, ¿no?, en administrar. Podemos apoyarnos en nuestras habilidades y sabemos hacerlo bien, porque es agradable cuando se toca una armonía correcta, ¿sí o no? Cuando la melodía va todo bien, va en el tiempo, pues es agradable para todos los que, tanto para el que está ejecutando el instrumento como para quienes están escuchando. Entonces es bueno hacerlo así, pero pudiera ser que durante mucho tiempo nosotros estuviésemos apoyándonos en nuestras habilidades, en nuestra inteligencia, hermanos. Y el peligro de esto es que estas cosas que podemos hacer de esta manera las pudiéramos disfrazar de piedad, ¿no? Pudiéramos hacer un montón de cosas para el Señor, pero sacar al Señor de la ecuación. Esto es para Dios, pero el Señor está afuera, porque lo hice en mis fuerzas, en mi sabiduría, sin considerarlo, ¿no? Y vamos a desarrollar un poco más esto. Esto no solamente se da en el plano personal de nuestras vidas individuales, sino también en la iglesia, ¿verdad? Y a veces nosotros quisiéramos acercarnos a un hermano y decirle: mira, lo estás haciendo bien, pero huele a carne, huele a carnita esto que estás haciendo, ¿verdad? Pero a veces no nos detenemos, ¿no? Yo lo animo que si usted ve algo así, acérquese, apártelo y el hermano: veo que estás haciendo esto muy bien, gloria a Dios, pero cuida tu orgullo,
Cuida esto, ¿no? Para que el Señor se glorifique. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, definitivamente tenemos que hacer las cosas para el Señor de una manera excelente. Creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Desde los que están aquí sentados, esperan que quienes estén predicando se hayan preparado de la manera adecuada para escuchar un mensaje, ¿verdad? Que venga de parte de Dios. Los que tocan la música, esperamos que se hayan preparado, ensayado para escuchar y tener un servicio a Dios o un culto a Dios de la mejor manera. Pero nuevamente, hay peligros que acechan nuestro servicio a Dios. Hay peligros que acechan nuestra vida devocional hacia Dios. Y es que el orgullo, hermanos, y la carne están latentes todo el tiempo. Buscan el orgullo y la carne, buscan las coronas de laurel. Quizás nosotros no digamos abiertamente, no, yo voy para que aprecien lo que hago, pero mi carne por dentro sí busca eso. Y es una lucha constante que, escúchame, que no va a terminar hasta que el Señor venga y seamos glorificados. Es muy peligroso, hermanos, dejar de poner nuestra mirada en Cristo para ponerla en este plano de las cosas que hago aquí para Él. Colosenses 3, capítulo 1 y 3, aunque no es el pasaje que vamos a ir, dice así: si habéis pues resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero vean, buscad las cosas de arriba. Y luego el versículo siguiente dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la vida del creyente. Obra en esta tierra, obra en la iglesia, pero con la vista puesta en Cristo. Y lo que debiera preguntarse, hermanos, cada creyente que pertenece a una iglesia local como esta, es si Cristo es parte de su cristianismo. Si Cristo está con usted o Cristo se quedó afuera, o lo trae, o como en algunas iglesias que lo traen colgado aquí, ¿verdad? En una medallita de oro o de plata. ¿Él ocupa el primer lugar? Hermanos, Él debe ocupar el primer lugar. Y si no es el primer lugar, Él no acepta un segundo lugar. Él es el primero o nada. ¿Cristo satura cada parte de nuestra vida o Cristo es un accesorio? Escuche, en iglesias, Cristo puede ser nada más un accesorio al que cantamos, que se escuchan bonitas las alabanzas, los cantos, los himnos, pero no formar parte de la vida de la iglesia, porque lo hacemos en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia. ¿Ok? Entonces, vamos a desarrollar esto en las Escrituras. Por favor, le voy a pedir que me acompañe a leer Apocalipsis 3, versículo 14 al 22, y si me ayuda poniéndose de pie para leer la palabra. Capítulo 3, versículos 14 al 22, dice así la palabra, Biblia de las Américas. Se escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Me acompaña a orar? Amado Padre, nos presentamos esta mañana a ti, Señor, débiles. Nos presentamos a ti, Señor, con hambre, con deseo de escuchar tu voz, tu palabra, de recibir de ti el consejo. Señor, no escuchar a un hombre, sino escuchar lo que tú tienes el día de hoy para nosotros, y te ruego que uses mis labios, pero también que ayudes a mis hermanos a estar concentrados, a estar atentos a tu palabra. Muchas gracias y te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Y bien, entremos en materia. Solamente darles unas referencias acerca de la iglesia en la Odisea, porque es importante ubicarlo, ya que tiene que ver todo con el mensaje que el Señor Jesús, a través del apóstol Juan, tiene que decirles o les dijo, ¿verdad? La ciudad de la Odisea era un gran centro comercial, un gran nodo comercial o nudo comercial. Convergían caminos, ¿no?, que le hacían tener una economía pujante, excelente economía. Dicen las crónicas que por ahí del año 60-61 después de Cristo, un sismo destruyó la ciudad. Pero eran tan ricos, tenían tantos recursos, era una ciudad con un sistema bancario sólido, que ellos le dijeron al mensajero de Roma, porque pertenecían al Imperio Romano: no necesitamos de Roma, somos ricos, nos hemos enriquecido y de nada tenemos necesidad. Y ellos construyeron la ciudad de nuevo y tenían para ayudar a otras ciudades. Y si usted está ahí con la vista en el texto, se va a dar cuenta que ese es un argumento que el Señor les reprocha. Ustedes han enriquecido, pero eso había pasado en la construcción de la ciudad. Y bueno, tenían bastantes operaciones bancarias, había oro que se manejaba ahí, intercambios, tenían una gran industria de tejidos, eran famosos por la lana negra, ¿sí? Confiaban en ello, pero también tenían una escuela de medicina, ¿sí?, que destacaba por la oftalmología, por la producción de un colirio que obtenían de una piedra que se llama piedra frigia, que era un polvo y que incluso lo podían untar y tenía propiedades curativas. Entonces, era una ciudad, digamos, que lo tenía todo, tenía recursos económicos, tenía una forma de vestir bastante elegante, podían comerciar con ellos y podían descansar en su sistema de salud como de Dinamarca, ¿verdad? Pero esto era la ciudad. Y yo me pregunto, porque el Señor hace reproches, si la iglesia en la ciudad había sido consumida por esa cultura, si la iglesia también se había enriquecido y no tenía necesidad de nada. Esta era la ciudad, pero la carta va dirigida ¿a quién? Al ángel de la iglesia en la Odisea. Quiere decir que la iglesia en ese lugar se había permeado, hermanos, de esta forma de pensar. Nos hemos enriquecido, de nada tenemos necesidad. El Señor se presenta a ellos, muestra sus credenciales, no era para ellos desconocido. Y el Señor se presenta diciéndoles a la iglesia, dice, el amén, el testigo fiel, versículo 15, el amén, el testigo fiel. Y esto, hermanos, para la iglesia
pues no era desconocido. ¿Ustedes recuerdan la carta a los Colosenses? Bien, la carta a los Colosenses se escribió para la iglesia en Colosas, pero el apóstol Pablo les dijo, y esta carta que la lean también en la Odisea, y la de la Odisea que la lean en Colosas. Bueno, se dice que la de la Odisea se extravió, ¿no? Pero ellos, al menos esta era la segunda generación de cristianos en la ciudad, ¿no? Y habían recibido de sus antepasados, de la primera generación, toda la información acerca de Dios, ¿no? de Cristo. Ellos no desconocían la teología. Ellos sabían quién era el amén, quién era el testigo fiel y verdadero, que lo que iba a decir era veraz, porque provenía de Cristo, del Hijo de Dios. Luego, la otra descripción es que este testigo fiel y verdadero, el amén, es el principio de la creación de Dios. Y si usted me acompaña por favor a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Esto se leyó a la iglesia en la Odisea. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice así la palabra: Él es la imagen del Dios invisible, refiriéndose a Cristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. No era desconocido para esta iglesia en la Odisea quién era el testigo fiel y verdadero, y que Él era el principio de toda la creación, y no solamente que Él fue en quien se generó toda la creación, sino que Él la sostiene y la sustenta. Entonces, Él, Cristo, a quien ellos conocían por la enseñanza de sus antepasados, por las cartas y por toda la información que había alrededor, dice esto. No era un apóstol que quizás tenía autoridad para decirles algunas cosas. No era cualquier persona, era Cristo mismo hablando a la iglesia. Y eso, hermanos, tiene mucha relevancia. ¿No creen? Porque no es lo mismo cuando tú tienes a tu hermano, de familia, ¿no? En la carne, y te dice algo, pero cuando tu papá lo dice, la cosa cambia, ¿no? Al hermano le dices, para allá, no me molestes, ¿no? Pero a papá no le dices así. Sí, ¿no? Entonces, era bastante significativo el mensaje que venía. ¿Y qué es lo que tiene que decirles el Señor? Versículo 15 de Apocalipsis, por favor, regrese ahí. Lo primero es que Él les dice a la iglesia: yo conozco tus obras, nada está oculto, nada puedes esconder, yo sé todo lo que haces. ¿Sí? Ese conocimiento es total. Yo conozco tus obras. Y vean, y el Señor entra de lleno. Si ustedes se dan cuenta, no hay ninguna alabanza para esta iglesia. Reproche. No hay ninguna alabanza para ellos. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Es un comentarista. Dios mismo hace las afirmaciones que siguen desde su condición omnisciente, mediante cuya perfección conoce las obras y las causas que motivan tales obras. Dios no juzga por apariencias, ni afirma sin base absoluta que se sustente tal afirmación que Él va a dar. Antes Él se presentó como testigo fiel y verdadero, por tanto el testimonio que dará es totalmente cierto y firme. Cuanto va a decir es la realidad espiritual en la que la iglesia se encontraba. No era una idea, no era un chisme. Quizás la iglesia no ande muy bien, pastor. Cristo, quien conoce todas las cosas, conocía las obras que hacían y la motivación de esas obras. Es interesante porque la Odisea, hermano, no tenía agua propia, era como Cabo San Lucas, ¿no?
no tenía agua propia. El agua que recibían era de Colosas y de Herápolis. Y vean, y en Herápolis había fuentes termales. Entonces ellos tenían canales por los cuales, acueductos, por los cuales venía el agua desde Herápolis. Pero ¿cuántos saben que si el agua está caliente a 10 kilómetros, cuando llega acá, ¿cómo va a estar? Pues ya no va a estar calientita, ¿verdad? Ya va a estar tibia. Y en Colosas tenían agua que bajaba de las montañas, y era agua fresca, agua fría. Y en la semana pasada, cuando hizo mucho calor, ¿cómo les cayó un vasito de agua fría? Rico, ¿verdad? Pero cuando llegaba a Colosas, esa agua fría, refrescante, pues ya estaba tibia, ¿no? Ya estaba tibia. Aparte, en el camino, porque los acueductos no son ahora con tubos, no son como ahora que se hacen con tubos, sino eran de piedra, y piedra que tenía calcio. Entonces, durante la travesía del agua, pues se llenaba de sales de calcio. ¿Alguien ha probado agua tibia con sal? ¿Cómo sabe? Y no, el suerito Vida Suero Oral, ¿verdad? Prefiero un suero de esos de azúcar. Tiene mucho azúcar, hermanos, no tomen ese suero, pero dicen que es el mejor, ¿no? Ese suero Vida Oral, pero sabe horrible, ¿verdad? Bueno, es el agua que les llegaba. Y el reproche del Señor: ustedes no son agua fría, refrescante, como de Colosas, no es agua termal que en el invierno, agüita calientita, cae rica. No, ustedes son agua tibia, como el agua con sal que les llega, ¿no? Esa es la idea. Y el versículo 16, el Señor le sigue diciendo: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, hay dos vías por las que podríamos ir. El Señor diciendo: ojalá fueses frío o caliente. Y cuando dice ojalá fueses frío, nosotros de primera mano podríamos entender: ojalá no fueses un creyente, ¿verdad? Porque si no fueres un creyente, escucharías el mensaje del Evangelio y podrías venir a mí, ¿no? A Cristo. Eso es por un lado. Pero también quizás personas que estén pasando mal, cuando tú vas con agua refrescante, entiéndase, una palabra de aliento a la persona, y te la recibe y te dice: gracias, hermano. ¿No es como un vaso de agua refrescante? O cuando vas con una persona, en el sentido de ser cuando habla aquí de ser caliente, de ser ferviente, de ser fervoroso, quien procura consuelo a los hermanos, quien está ahí para ellos, quien busca, quien se preocupa. Es decir, ni siquiera tenías la habilidad para ser refrescante para un hermano, ni ser fervoroso para atender las necesidades de otro. Podríamos ir por esas dos vías, ¿no? Digo, no es un mensaje exhaustivo, pero el punto de la iglesia en la Odisea es que no estaban en ninguno de los dos. Era tibio, ni era refrescante para un hermano en necesidad, ni ofrecía consuelo, ¿sí? Ni era un Apolos fervoroso, preocupado por la evangelización de la palabra, preocupado, ¿no?, por quienes tienen necesidad en la iglesia, sino indiferente. Una cualidad de la tibieza, ¿no?, en cuanto a la iglesia, es que llega a ser indiferente a las necesidades de otros. Juan 14:4, hermanos, se los leo, dice: pero el que beba del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. Es decir, nosotros cuando llevamos el mensaje del Evangelio somos esa fuente, ¿sí? Porque le llevamos a Cristo a las personas. Pero si somos tibios, la iglesia era tibia, no estaba interesada en las necesidades de los demás, estaba tranquila, ¿no?, como iba. La cuestión, hermanos, de esto, de mantener una vida tibia,
es que el Señor le da náuseas. Quizás no te metes en problemas con nadie. No, pues el hermano, mira, no sé ni cómo se llama, ¿no? Pero no da problemas, ¿verdad? Y no cuenten con él o con ella, ¿verdad? Y bueno, quizás para algunos hermanos sea mejor, ¿no? Yo no quiero, les voy a contar una anécdota y si me la descuentan del tiempo está bien, ¿no? Había una hermana que llegó a la iglesia que, miren, iniciaba la reunión, terminaba y salía volando, ¿no? Salía volando por mucho tiempo. Y un día alguien la pescó ahí en la salida. Hermana, ¿por qué llegas y te vas rápido? ¿No? Y bueno, cuando le preguntó cómo estás, ¿no? Había una situación ahí con ella y la consoló esta hermana. Pero ella, dentro de su argumento, decía que ella había orado al Señor para que le llevara a una iglesia donde nadie se metiera con ella, donde nadie le preguntara nada, que ella pudiera ir a la predicación, a la alabanza e irse. Ella estuvo 1 año. ¿Y saben qué? Pues, esa es la cosa. Estuvo 1 año. Como iglesias, hermanos, necesitamos crecer, necesitamos aprender. Y bueno, el Señor va obrando en su iglesia, pero qué lamentable, ¿no? Que nadie se preocupe por ti. Yo la primera vez que vine aquí, tranquilos, no voy a decir nada malo, me sentí como en casa, hermanos. Cómo me recibieron, ¿no? El pastor Carlos, quienes estaban en la puerta. Siento la confianza de estar en casa, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Porque es un lugar caliente, ¿me explico? También es un lugar refrescante al que puedes acercarte y encontrar. Pero bueno, regresando al punto, una vida así, hermanos, sin que me importe nadie, es una vida tibia y que le causa náuseas al Señor. Quizás puedes estar cómodo, pero a tu Señor le causas náuseas, ¿no? La iglesia en la Odisea estaba en esa condición. Y da la razón en el versículo 17 de esa tibieza, de esa autosatisfacción. No necesito a nadie, ni nadie me necesita, ¿verdad? Versículo 17 de Apocalipsis, volvemos ahí por favor. Dice el Señor a la iglesia, dice, porque tú dices, vean, o sea, tú mismo lo dices, iglesia, tú mismo te pusiste en esta posición. Nadie lo dice de ti, dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Se imaginan a alguien diciendo eso, hermanos? Alguien que diga, pues no tengo necesidad de nada. Tengo que ponerme, tengo al menos 12 pares de tenis que me puedo poner. Uno, ¿no? Ropita sobra y tengo mi seguro de gastos médicos a gusto. ¿No habla eso de una arrogancia? Yo no necesito, pero vean, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Hermanos, ellos habían escuchado 20, 30 años antes que era Cristo quien sostenía y en quien estaban fundamentadas todas las cosas. Entonces la ecuación es sencilla. Cristo, nosotros no te necesitamos, nosotros estamos bien, nosotros tenemos recursos, tenemos que vestir. Si me enfermo, tengo dónde ir. Implícitamente está diciendo eso. Estaban autosatisfechos, hermanos. El yo no reconoce en nada a Dios. Reconoce solamente sus fuerzas, reconoce solamente sus habilidades y la forma de afrontar con su sabiduría las cosas. No depende de Dios, es autosuficiente. Pero vean el Señor lo que les dice. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero lo que tú no sabes, iglesia de la Odisea, dice, y no sabes que tú eres un desventurado, eres un miserable, pobre
ciego y desnudo. Vean cómo va en contraste a las cosas en las que ellos habían puesto su confianza. Somos una ciudad con un sistema bancario, con una maquila impresionante. Y cuando habla ahí de que eres ciego, ¿no? Aunque no está en el mismo orden que los versículos anteriores, que hace alusión o contraste a su sistema de medicina, ¿verdad?, que tenían. Ellos pensaban que tenían una posición buena, alta, sin necesidad, pero vean qué es lo que Dios está viendo en el corazón de esas personas: miseria, hermanos. Todo lo contrario a las bienaventuranzas en Mateo 5. Un desventurado. Cuando habla de pobreza en este versículo, no solamente alguien que tiene lo básico en casa, ¿no?, y que tiene para comer en la tarde, no sabe qué va a comer en la noche y desayunar mañana, pero sabe que va a comer un ratito, ¿no?, y tiene una casita. No, cuando habla aquí de pobreza, habla de mendicidad. ¿Recuerdan a Lázaro comiendo migajas en la mesa del rico? Debajo de la mesa, no en la mesa, ¿no? Debajo de la mesa. Ese sentido tiene esta palabra, mendicidad. O sea, tú piensas que eres rico, lo que tú no sabes es que tú comes de las migajas, ¿no? Eres paupérrimamente pobre. O sea, no podían poner la confianza en ninguna cosa, en ninguna monedita de oro, nada. Comes de las migajas. Además, estás espiritualmente ciego, no tienes discernimiento. Vas por donde tu mente y tu corazón te guían nada más. No consideras a Dios. Y cuando habla acerca de la vestidura, hermanos, están vestidos de sus propias justicias, de sus propias obras. Vean, esa es la falla del legalismo. Vestirte de tus obras, no de las obras y de la justicia de Cristo. Y es lo que les va a ofrecer Cristo más adelante, ¿no? Jesús, hermanos, el Señor, estaba dinamitando la base de su confianza en las cosas que los hacían ricos, en las cosas que se habían enriquecido. Y hay una lección para nosotros, hermanos. ¿En qué hemos puesto la confianza? ¿En nuestro trabajo? ¿En nuestra salud? ¿En mis habilidades? Lucas 12 nos enseña, el Señor Jesús nos dice que donde está nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Hermanos, si no reconocemos que Cristo es nuestra riqueza, siempre estaremos viendo hacia un lado o hacia el otro, confiando en una cosa o en la otra. No estaremos poniendo la mirada en Él. Colosenses 3, versículo 1. Yo voy ahí, no vaya usted, por favor. Después del capítulo 2, que habló acerca de la inutilidad de la sabiduría, la inutilidad del misticismo, del legalismo, el apóstol Pablo les dice a los hermanos en Colosas, dice: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermanos, no dice, mira arriba, donde están las calles de oro, donde está el mar de cristal, donde están todas estas riquezas y donde ya no vas a tener dolor, ¿no? Que es lo que sabemos, ¿no? Que es así. Pero vean, el énfasis del apóstol Pablo es: pon la mirada arriba, donde está Cristo. Cristo es lo más importante en nuestra vida, hermanos. Nada más, ni tu trabajo, por bien remunerado que sea, ni tu salud es más importante que Cristo. ¿Saben que hay quienes padecen enfermedades crónicas y que el estar aquí es un esfuerzo? Y que aún pueden estar aquí con dolor, pero Cristo es la prioridad en su vida, porque han puesto la mirada no en las calles de oro, no en el mar de cristal, no en las cosas perecederas de este mundo, han puesto su mirada en Cristo.
la iglesia en la Odisea había fallado, había confiado en sus propios bienes, en su propia sabiduría. Apocalipsis 3:18, avanzamos, por favor. El Señor Jesús, fíjense, aunque no hubo ninguna alabanza hacia esta iglesia, recibió, hermanos, tanta misericordia y tanta gracia de parte del Señor. Porque no fue, pues arréglatelas y arrepiéntete y nos vemos al rato, allá en el día del juicio. No, vean, versículo 18, te aconsejo, el Señor acercando su corazón a estos hombres que confiaban en sí mismos, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, dice, para que te hagas rico. Este oro refinado, hermanos, tanto en Pedro como en Santiago, es una metáfora de la fe verdadera. Tú puedes confiar en cosas, ¿no?, de este mundo, pero realmente la confianza en Cristo, en cualquier circunstancia de nuestra vida, es ese oro que se va refinando. Sí, nuestra fe que va siendo pasada por las pruebas para que se vaya refinando, es ese oro que el Señor nos ofrece. Confía en mí, no confíes en esas cosas, confía en mí. Ese oro refinado, ¿no?, el que Él les está diciendo, compra oro refinado por fuego, dice, para que te hagas rico, vestiduras blancas para que te vistas. Él está ofreciendo su propia justicia, sus propias obras. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo, desde el día 1 somos posicionados, ¿sí?, en una vida recta, es decir, somos vestidos de Cristo. Y ellos estaban viendo sus propias vestiduras, sus propias obras. Sigue diciendo la palabra, dice, para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, dice, y colirio por ungir tus ojos para que puedas ver. Un verdadero discernimiento espiritual, para que te dejes guiar por mí, no por tu propia sabiduría, para que no seas autosuficiente y confíes que lo que el Señor ofrece es mejor, ¿no? Pero vean que dice, todas estas cosas, dice, para que compres de mí, o para que de mí compres. La cuestión es que si eres pobre a nivel de mendicidad, pues ¿con qué? Isaías 55:1, hermanos, habla acerca de esto y dice la palabra, es el profeta, dice, venid y comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esta es la única manera en que cualquiera de nosotros, hermanos, podemos comprar de Dios sin dinero. ¿Por qué? Porque todo es de gracia. Todo lo que el Señor hizo, y cantábamos hace rato, ¿no?, ese canto, todo lo que hizo Él es de gracia. ¿Con qué lo compramos? Solamente con un corazón que se sabe que no tiene nada para obtenerlo, ¿sí?, que reconoce su pobreza. Esa es la bienaventuranza de ser pobres en espíritu, reconocer mi ruina y que lo que yo tengo, si tuviera un centavito, tengo que deshacerme de él para poder comprar lo que el Señor ofrece, lo que verdaderamente nos hará y hará a la iglesia ser ricos. Y bueno, esto contrasta con la confianza donde habían puesto la confianza, el oro, ¿no? Contrasta con esa pobreza. Y bueno, no vamos a ir ya atrás, ya vimos, ¿no?, que las vestiduras contrastan con la desnudez en la que ellos estaban, que Él les había reprochado. Y ese colirio, ese discernimiento espiritual, 1 Corintios 2:10 nos dice lo siguiente, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, dice, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Una vida que está siendo dirigida por Dios, que está siendo dirigida por el Espíritu, es una vida, hermanos, que va a poder tener ese discernimiento espiritual para todas las cosas. Hay decisiones que tenemos que tomar por las que oramos, ¿sí o no? Y esperamos la respuesta de Dios, pero hay decisiones que tomamos con discernimiento, con la sabiduría no humana, sino la sabiduría que viene de Dios.
¿Sí? ¿Y eso cómo lo obtenemos? Lo compramos sin dinero. Eso el Señor nos los da cuando nos acercamos a Él. ¿Ok? Entonces, es el ofrecimiento del Señor Jesús. Pero todavía, hermanos, en el versículo 19 de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19, Él aún más se acerca al corazón de esta iglesia. Le ofrece que obtengan de Él, pero también, y aunque podríamos leerlo como una reprensión, dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí la palabra a los que amo, la palabra amar en este verso, no es la palabra ágape, que es el amor de Dios, es la palabra filos. Y lo que el texto nos está diciendo es que el Señor se acerca a esta iglesia como un padre que disciplina a sus hijos. El que ama a su hijo, lo disciplina. Entonces no se acerca como un juez, hermanos. Estás bien mal y todo lo que haces está mal y te va a caer la maldición y el fuego del cielo. No, se acerca a la iglesia, es decir, yo te amo como un padre y te tengo que disciplinar. ¿Sí? Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Dice: sé pues celoso, sé pues ferviente, anímate, arrepiéntete, vuélvete. Da un giro de 180, no de 360, ¿verdad? Un giro de 180. Dios no va a permitir en sus hijos por mucho tiempo, hermanos, la arrogancia. Quienes son sus hijos, Él los va a reprender. Les pide que cambien su manera de pensar, que no confíen en sí mismos, que dejen, que abandonen la autosuficiencia y que pongan su mirada en Él. Que de hecho ese es el título del mensaje. Siempre se me olvida decirlo al principio. Perdónenme, ¿sí? ¿Ya me perdonaron? Bien. Y no obstante, hermanos, que el Señor les dice: para que sean verdaderamente ricos, compren esto de mí. Yo los voy a reprender como un padre porque los amo. Viene las palabras, hermanos. Yo quisiera expresarlo de la manera en la que Cristo se las expresó a ellos. A ninguna iglesia de las de Asia les dijo esto. A la iglesia a la que no le alabó nada, a la iglesia que se creía autosuficiente, que no ocupaba de Cristo, le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ese he aquí que está en el texto es un enfático: mira, iglesia, mira, yo estoy a la puerta. En la versión textual dice que Él está dando aldabazos a la puerta. ¿Se ubica lo que es un aldaba en una puerta? Hay como un metal y hay como una ruedita. A veces tiene como forma de león, no sé, de varias cosas, ¿no? Entonces se usa para ser el timbre de antes, ¿no? El Señor está en el corazón de muchos de nosotros, hermanos, que somos autosuficientes. Y Él no quiere que permanezcamos así. Él quiere que abandonemos eso. Jesús está a la puerta. Aunque tenían esa condición donde lo habían sacado, donde eran autosuficientes, yo estoy a la puerta y quiero tener comunión contigo. Y yo sé que esto se usa para evangelización y no vamos a entrar por ahí, ¿no? No es para evangelización. El Señor está tocando a la puerta de una iglesia, es decir, de cada uno de los miembros de esa iglesia y los miembros de esta iglesia. Quizás hemos actuado en autosuficiencia, pero el Señor no quiere que permanezcamos así, hermanos. Él quiere tener comunión con nosotros. Él dirige nuestras vidas mejor que nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo? Muchos nos hemos dado cuenta que si hubiéramos dejado que Cristo dirigiera nuestras vidas,
quizás estaríamos en otra condición. Quizás no me hubiera equivocado tanto. Quizás no hubiera tenido que pasar por ahí. Pero bueno, pasé y aprendí. Pero Él sigue a la puerta. Un joven le dijo a un predicador, después que terminó su enseñanza, una predicación hablando acerca de Cristo, y le dice, pastor, dice, ya entendí. Todo lo que necesitamos es Cristo. Y el pastor le dice, no, joven, lo único que tenemos es Cristo. Lo único que tenemos en esta vida es a Cristo, hermanos. Y si esta tarde, esta mañana, usted se acuerda de esto, de esta enseñanza, llévese esto en la mente. Lo único que tenemos en esta vida es Cristo. No seas autosuficiente. Ábrele la puerta. El soberano llama a la puerta. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no abrirla? ¿De verdad tan fuerte podemos llegar a ser? Y creo que en muchos sentidos lo hemos hecho, ¿verdad? No, yo creo que esto es mejor, Señor. Yo creo que esto es mejor para mi vida. ¿Seguro? Juan 15:5 dice, hablando acerca de la vid verdadera, dice, yo soy la vid, dice el Señor Jesús, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él. Vean la condición, el que permanece en mí y yo en él. Ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. J.C. Riley, hermanos, él fue obispo en Liverpool. Él dijo lo siguiente, dice, en el amanecer de la resurrección, es decir, cuando ya toda esta tierra y todas sus cosas pasen y que estemos con el Señor y que hayamos sido glorificados, dice, en ese amanecer de la resurrección nos dolerá no haber amado a Cristo más. No lo amamos lo suficiente en la tierra. Y nos vamos a reprochar, dice él, ¿no?, a nosotros mismos, no haberlo amado más cuando estuve en la tierra. Me distraje con cosas. No lo hice parte de mi vida para que dirigiera mi vida. Pero Él está a la puerta, hermanos. Él está a la puerta. Y ya vamos para el final. Versículo 21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y esto no es una condicionante para ver si tú al final vas a alcanzar la salvación o no. Vencedor es un sinónimo de un creyente. Todos los que han puesto su confianza en Cristo, hermanos, son vencedores. Sí, porque no depende de nosotros no ganamos nada. Todo lo ganó Cristo. Somos vencedores. Y ese lugar, ¿no?, que Él nos ofrece es un lugar de reconocimiento. Y yo a veces me imagino, ¿no?, cosas ahí frente al juicio, en el juicio del trono blanco, y el Señor diciéndole al Padre, ahí está un vencedor, ven, ahí está otro vencedor. Versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, yo creo que en esta vida, y ustedes creo que coinciden conmigo, lo mejor que podemos hacer es rendirnos a la voluntad de Dios. Buscar en todas las maneras posibles, en todas las áreas de nuestra vida, que Él dirija nuestras vidas. Nosotros ya las dirigimos por un buen rato. Y para terminar, ¿me dan chance? 2 minutos más. Bien. Hay una historia, hermanos, de un organista, de esos que tocan el órgano, pero el de tubos, ¿no? En esas iglesias antiguas.
que el órgano está como en un lugar aparte, ¿no? Como allá así, un lugar aparte, y desde allá está tocando, ¿no? Esas melodías. Y dicen que este organista estaba ahí en su teclado, en su órgano, tratando de sacar ahí, ¿no? unos cantos, y él por años había estado tocando ahí, pero que llegó un hombre y se sentó ahí atrás, ¿no? En la silla. Este hombre era un músico llamado Felix Mendelssohn. No sé si algunos ubican, pero es de la talla de Bach, ¿no? Compositor, violinista, pianista, ¿no? Y él estaba ahí sentado, y a él le gustaba ir a iglesias y probar los órganos, ¿no? Y tocar sus piezas. Pedía permiso y estaba ahí sentado, y esta persona, el hermano que estaba ahí, ¿no? En esta iglesia, tratando de tocar, pues de repente siente como que hay alguien ahí, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué se te ofrece? Quería ver si me podías poquito, ¿no? Prestar tu órgano para tocar una pieza. El único que toca este órgano soy yo, le dijo. Nadie más le permite tocar este órgano. De ahí siguió, ¿no? Pero no se fue. Y dice que la historia que este Felix Mendelssohn fue y puso la mano en su hombro. Le dijo, de verdad, dame chance tantito, ¿no? De tocar un ratito nada más tu órgano. Y el otro así como, no, bueno, ¿no? Pero rapidito, ¿no? Pero rapidito. Ya se sentó, se acomodó y empezó a tocar el órgano. Y dice la historia que este hombre, ¿no? El que trabajaba ahí, nunca había escuchado que su órgano sonara de esa forma. Nunca antes lo había oído escuchar así, y él había sido pianista ahí, organista por 20 años. Y sorprendido, y le dice, ¿quién eres? Le pregunta, ¿quién eres? Y el otro sí, ¿no? Soy Felix Mendelssohn. Él sí lo conocía, no como ustedes que no lo conocen, ¿no? Y se sorprendió tanto, y que dijo, he sido un necio, estando Felix Mendelssohn en esta habitación y yo queriendo tocar el órgano. Hermanos, Cristo por mucho tiempo ha querido manejar nuestras vidas, dirigir nuestras vidas, y nosotros hemos sido necios, dirigiéndolas por nosotros mismos, siendo autosuficientes y no confiando en Él. Te invito a que dejes que Cristo dirija tu vida, que abras la puerta de tu corazón, que tengas comunión con Él. Amén. ¿Me acompañan a orar? Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por la porción de esta mañana. Ayúdanos a no confiar en las cosas. Sabemos que son cosas que tú nos das, Señor, pero que nuestro corazón no esté puesto en ellas. Que seamos como Job, un hombre que era tan rico, pero que tú lo considerabas un hombre justo, que no tenía su mirada puesta en esas cosas. Gracias por tu palabra entre nosotros, porque yo confío, Señor, que no solamente es de parte de un hombre, sino tu palabra viene de parte de ti, para todos nosotros los que somos tu iglesia. Gracias por la vida de mis hermanos, por ayudarles a poner atención. Gracias por tu bondad, Señor. Te amamos. Llévanos con bien a casa, Señor. En tu nombre. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Dejo lugar a Miguel, no sé si, ¿no? Ven, están despedidos.